a los ministros y directores de entidades autónomas que están presentes, solo que vienen alrededor, para que vean lo ridículo que es pretender que esta comisión discuta 650 millones en un solo tiempo. Porque para cada una de las cosas que ustedes están pidiendo, yo tengo 30 minutos comunes para todo. Y así lo plantea el MEF, precisamente para que sea difícil discutir por parte nuestra y que así no podamos entonces indagar realmente de qué forma se están usando los dineros del Estado. Y al final, yo debo hacer mi trabajo, no porque no quiera hacerlo, sino porque no se me permite. Entonces, le pido al presidente esa consideración y le agradezco igual porque sé que ha tomado las medidas para poder avanzar. Y yo voy a comenzar entonces porque creo más responsable, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Viceministro, usted señala que van a incluir los pagos 2018 y 2019 del Fondo de Ahorro de Panamá. Cuando usted fue director de presupuesto, le pregunté, nunca me respondió, le pregunto ahora como viceministro, ¿cuál es la razón legal para que ustedes hayan dejado de pagar y hoy que están trayendo aquí 600 millones de dólares, no intenten pagar lo que no han querido pagar a nuestros ahorros 2020, 2021, 2022 y 2023? Entendiendo además que al menos a la fecha el proyecto inconsulto, que para mí era legalizar el robo que ustedes pretenden hacer, no se ha aprobado en la Asamblea. ¿Qué los exime a ustedes de pagar y cumplir con los ahorros de los panameños? Legalmente, ministro, no me hable de la pandemia, hábleme de la ley. Presidente. Tiene la palabra el señor ministro Carlos González para contestar. Gracias, señor presidente. Los fondos que estamos incorporando el día de hoy se generan en administraciones anteriores y se ha buscado la fuente para poder honrarlos. Igualmente, este ministerio hizo una propuesta para poder cubrir los correspondientes al periodo de pandemia. Aquí no se quiere que se mencione la pandemia, pero es la razón por la cual se atrasaron esos pagos. En ese sentido, el MEF tiene otra opción también que va a permitir cumplir con estas obligaciones antes de que termine esta administración. Esa es la intención, y de esa manera poder transferir los fondos acumulados que están pendientes al Fondo de Ahorro de Panamá. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Yo tal vez no me expliqué. Trataré de ser más lacónico, señor viceministro. ¿Cuál es la razón legal? Usted no puede hablar de un proyecto que viene, porque usted no sabe si viene o no. ¿Cuál es la razón legal para que usted haya dejado de pagar a nuestros ahorros? Olvidemos la pandemia, hablemos de 2023, en el que no había pandemia, en el que usted vino aquí a celebrar la recuperación económica. ¿Por qué decidieron no pagar ahorros, pero sí subir todos los meses la planilla del Estado? Viceministro. Para contestar el señor viceministro Carlos González. No podemos dejar de hablar de la pandemia, porque la pandemia fue una realidad. Fue una crisis mundial que le originó a nuestros países una caída de más de 4.000 millones y que tuvimos que ir a buscar recursos para garantizar la vida de los panameños y la recuperación de esta economía, lo cual hemos tenido esos resultados. No tiene absolutamente ningún sentido ir contra el objetivo de la propia ley de ahorro de Panamá, porque el objetivo es justamente que cuando el país está en situaciones favorables haga ahorro, pero cuando está en situaciones de fragilidad, entonces pueda hacer uso de estos recursos. En ese momento no se hizo uso de los recursos y sencillamente se atendieron las necesidades y no habían los recursos para poder honrar una situación que se genera por un error de fórmula en la ley original. De esa manera, lo que hemos estado es haciendo un diferido, una diferenciación de esas obligaciones y cumplirlas en el tiempo que nos queda de administración. Diputado Juan Diego Vázquez, para preguntar. A mí me parece vergonzoso que usted pretenda verme a mí la cara de tonto. Yo le voy a preguntar por tercera vez, porque le voy a dar ese tercer strike que se merece todo pelotero.
Quiero escuchar la razón legal, señor viceministro. Y yo le voy a decir por qué. Porque la realidad de la pandemia en la que usted habla es en la que usted nunca dejó de cobrar un centavo, ni tampoco el equipo de gobierno que le acompaña. Mientras que usted permitía que la planilla estatal subiera. Yo le voy a leer un párrafo del último informe que hace la Contraloría de la planilla pública. En comparación con el mes anterior, marzo a febrero de 2024, se refleja un aumento de la planilla de 5.089 funcionarios. Y aquí no hay el discursito ese de que las leyes especiales, porque ninguna ley especial obliga a contratar a nadie. Ustedes decidieron darle aval a 5.089 designaciones que representan un aumento en aproximadamente 4.2 millones de dólares y usted nunca decidió ahorrar. Yo le voy a decir lo que yo pienso, de que usted no me va a responder. Y es que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, el equipo ejecutivo, debe estar preso. Se lo voy a repetir, yo no cometo errores, lo voy a decir 2 veces, preso. Porque usted no tiene autorización legal para no haber invertido en los ahorros como advierte la ley. Usted no es abogado, usted no es magistrado, usted interpreta la ley, usted no dice si el cálculo era bueno o malo, usted da su opinión. Y la ley le obligaba a usted a depositar la plata, que no era suya, era del canal, y que debía ir a ahorros, pero usted la usó ¿en qué? Le voy a decir en qué, en la planilla, que pagamos 400 millones de dólares al mes en cada planilla, en vez de ahorrarlo. De eso, ustedes nunca se van a quitar el lastre, de la tragedia que han sido como gobierno, de la irresponsabilidad, de la pérdida del grado de inversión, y es una vergüenza que usted se levante aquí a mí a decirme y a darme de la pandemia, cuando aquí no hubo ni un solo sacrificio por parte del gobierno. A mí no me va a agarrar así, porque es una vergüenza que aún pasadas las elecciones, ustedes no reflexionen del mensaje que le dio la gente. Y yo espero que usted sí sepa multiplicar y darse cuenta que no cumplió con la ley y que no hay excusa. Y que esta asamblea al menos decidió, lo que aplaudo de los colegas, evitar las presiones que ustedes pretendían llevar para llevar ese proyecto al pleno. No está aprobado ni en primer debate. Sea respetuoso y reconozca que no hay excusa. Reconozca que incumplió la ley y reconozca que dejaron de ahorrar, pero nunca pararon de gastar. Nunca pararon de gastar. Eso sería finalmente responsable. Decirle la verdad una vez al país. Y yo no me voy a ir de aquí permitiendo ese irrespeto por parte suya. Porque es una vergüenza. Pues esa es la gente, ¿no? Esa es la forma de hacer las cosas. No decir las verdades, pues yo sí las voy a decir. Decidieron no ahorrar unilateralmente. Ahora traen aquí 600 millones de dólares para pagar cuentas que nunca les interesó pagar, pero ni un momento pensó en ver cómo disminuía la planilla. Ni un momento. En ver cómo paraba gastos. Pero ahí está usted, firmándole los cheques al director del aeropuerto y a todo el equipo que se reúne. Aquí hay varios ministros que van a la junta directiva y les pagan $1.000 por ir a cada reunión. Eso es una vergüenza lo que usted permite. Pero no, usted de eso no va a hablar, pero yo no puedo permitirme, estando aquí, que usted venga a pedirme esto para pagar parte de la plata y quiere ignorar lo principal que debemos pagar, que son los ahorros míos y suyos. Y yo no podía no estar aquí y no mencionarlo. Señor presidente, yo quisiera que el Ministerio de Gobierno me explique a mí esos 18 millones del pago de contrato, de qué vigencias vienen, por favor y gracias. Tiene la palabra para contestar el viceministro de Comercio, luego el ministro de Gobierno, don Carlos González. Tiene la palabra don Carlos González. Gracias, presidente. Definitivamente que administrar implica responsabilidad. Si alguien hubiera preferido aquí muertos como lo hubo en otros lugares, esa es su conciencia. Nosotros decidimos apostar a la vida de los panameños. Sí, se aumentó la planilla, pero no dicen en qué. Señor presidente, se aumentó la planilla del Ministerio de Salud, contratando médicos, contratando enfermeras, contratando equipo de personas que auxilian y que eran necesarios en ese momento. Sí, se aumentó en el Ministerio de Educación por el reclamo que había de que no había personal para atender las clases cuando se regresó después de pandemia. Se aumentó en el Ministerio de Seguridad porque aquí venía y se acusaba de que no se estaba dándole seguridad al pueblo. Entonces,
Sí hubo aumento en la planilla, pero hay que leer completo el informe y dice dónde se dio el aumento de planilla. ¿Hubo disminución de planilla? Sí lo hicimos. Nosotros desde que entramos redujimos 1.500 posiciones en el año 2019 y entre el año 2020 al 23 nosotros redujimos en otras entidades, redujimos más de 1.600 posiciones. Y usted sabe, presidente, que aquí trajimos como política la eliminación de todas las vacantes que se iban generando, con excepción de las áreas prioritarias. Igualmente, solamente se estuvo atendiendo los aumentos de salario de leyes especiales. Eso nosotros lo anunciamos y lo compartimos en esta comisión y con el pueblo panameño. Gracias, viceministro. Tiene la palabra el ministro de Gobierno, Robert Tejada. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. De las mentiras que acaba de decir el viceministro, yo le voy a reconocer una. Y es que no leí el detalle completo del párrafo. Se lo voy a leer, viceministro. Será bueno que el viceministro de Economía y Finanzas también lea estos informes, para que no ande mintiendo públicamente. En comparación con el mes anterior, como ya había leído, la planilla de marzo refleja un aumento de 5.089 funcionarios, principalmente en los de condición de eventuales, que son los que nombran, para luego decir en la campaña que si no hacen lo que tienen que hacer, los van a votar, cosa que gracias a Dios no funcionó evidentemente. Pero escuche bien: Asamblea Nacional de Diputados, Contraloría General de la República, Tribunal Electoral, Universidad Tecnológica, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación y MINSA. ¿Por qué no mencionó la Asamblea, viceministro? Que en todos los informes constantemente es la que más aumenta presupuesto. Eso no la menciona. No menciona la UTP. Entonces no venga aquí a decir mentiras, porque esto es falso lo que han dicho. Porque si quieren nos sentamos también a hablar de las estadísticas delincuenciales, que no han mejorado. Porque como debe saber muy bien la ministra Castillo, aquí la denuncia por violencia doméstica aumenta cada año. Como aumenta cada año el embarazo adolescente, que es un delito, por si no lo sabía. Entonces no me venga a hablar aquí a mí de demagogia y de mentiras, porque ustedes, lo cierto es que se robaron la plata y que no quisieron ahorrar. Y yo sí le aclaro algo: no es responsabilidad. Yo como abogado le digo, es responsabilidad penal, y prepárese porque la van a tener que enfrentar. Presidente, para la pregunta del ministro de Gobierno. Tiene la palabra Robert Tejada. Gracias, presidente de la comisión, honorables diputados, diputadas, honorable diputado Juan Diego Vázquez, para contestar a su pregunta. Este fondo es para cubrir un déficit sobre el tema de la alimentación de la comida en todas las cárceles del país, y es importante que sepa que corresponde a 2023-2024. Gracias, diputado. Ministro Roger, tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. ¿A quién se le hace el pago para esto 2023-2024? ¿Y hasta qué parte de la vigencia 2024 se va a hacer el pago para este contrato, ministro? Ministro Roger Tejada. Gracias, diputado. Para contestar, en esta ocasión existen específicamente siete proveedores que brindan servicios para los alimentos divididos en las siguientes provincias: Panamá y Colón, Chiriquí, Coclé, Darién, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, que es un mismo proveedor en este caso, y la provincia de Veraguas. Es importante mencionar que la misma es para cumplir al mes corriente con la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y así dejar saneadas las finanzas para la próxima administración de gobierno. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Presidente, tengo una pregunta para el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Ministro, ustedes pretenden hacer un pago por aproximadamente 30 millones de balboas para la renovación urbana de Colón, que incluye, entre otras empresas, a Constructora Norberto Odebrecht, que le debe al Estado un montón de plata en una multa por corrupción. ¿Me puede explicar cómo usted pretende hacer ese pago, señor ministro? Específicamente que estoy preguntándole, Para presidente. contestar, su excelencia Rogelio Paredes.
Muchas gracias a todos los comisionados, diputado Vázquez. Sí, en efecto, este contrato de renovación urbana es un contrato que venía con dos empresas, CUSA y Odebrecht. Cada pago que se hace se divide inmediatamente, ellos dividen lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro. Claro que lo que le corresponde a Odebrecht se queda en el MEF, porque al final del camino ellos, si tienen una deuda, tienen que pagarla. Nosotros lo que nos corresponde es pagar por el servicio prestado, pero al final lo que ocurre es que es un consorcio donde el pago se divide entre dos. Diputado Juan Diego Vázquez. No, pero eso no tiene sentido, porque si al final lo que me dice aquí el detalle de la transferencia, que son 29.784.328, de lo que usted mismo describe en su nota, que 15.215.206.017 son para Norberto Odebrecht. Si al final va para el MEF, no debe ir para el MIDI, debe simplemente no salir nunca del Tesoro Nacional, porque se ejecuta el pago, si al final va a quedar en el MIDI para que usted lo use en partidas por las que tampoco ha rendido cuentas. No, diputado, lo que ocurre es que cuando... perdón. Tiene la palabra Su Excelencia Rogelio Paredes. Bueno, diputado, cuando nosotros hemos hecho pagos a empresas que tienen alguna deuda con el Estado, inmediatamente, si es que se trata de un secuestro o se trata de alguna situación como esa, el MEF lo que hace es que retiene el pago. Nosotros estamos cumpliendo con el pago respectivo, pero no llega a manos del proveedor, porque en este caso el contratista tiene una deuda con el Estado. Ese ya no es un tema que yo puedo resolver o que puedo disponer de él. Pero nosotros estamos sustentando aquí 27 millones adicional a los 100 millones del Fondo Solidario de Vivienda, y estos 27 están divididos en varios contratistas, no solamente el caso de renovación urbana. Yo no sé si fui claro en la respuesta o falta algo. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. No es que no sea claro, sino que lo que se va a generar es que si hoy aprobamos este crédito, usted va a recibir todo el dinero. Si usted paga una parte, la otra parte va a quedar en su institución. Ese dinero no está en el MEF. No me diga que no, porque el crédito se está aprobando para su institución. Entonces, va a pasar a su institución. De ahí, yo sí puedo estar de acuerdo que usted no va a poder usarlo, salvo que lo traslade, pero no es que va a quedar en el MEF, va a quedar en su institución. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el tema de cómo se divide este fondo, pues estos 15 millones pueden ser perfectamente utilizados para otra clase de pagos. Se me ocurre el oncológico, se me ocurre otra serie de ahorros que se han hecho, se me ocurre todo lo que necesitan hoy en día los internos de medicina. Entonces, el pago no debería salir. Entonces, yo sí creo que eso es un tema que tiene que verificarse porque no genera para mí la tranquilidad. Yo le tengo una pregunta también. Estos 100 millones para el fondo de vivienda, ¿sería saldar toda la deuda que hay con los promotores o dejaría cuentas pendientes con ellos? Señor Rogelio Paredes, para contestar. Gracias. Bueno, Fondo Solidario de Vivienda debe estar debiendo en este momento cerca de 107 a 108 millones de dólares a los promotores de vivienda a nivel nacional. 100 millones, diputados, prácticamente borran la deuda que tenemos nosotros con ellos. Nosotros estamos ya anunciando, lo hemos dicho varias veces, que todo lo que debemos del año 2022 y 2023 va a ser cancelado, puesto en cero. Ese es el propósito de este dinero, que está dirigido exclusivamente al Fondo Solidario de Vivienda. Qué bueno que me hace la pregunta, porque estas sesiones las sigue mucha gente y ese es un tema que había estado gravitando, porque en efecto tenía una deuda en crecimiento que ahora se está cancelando. Diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, presidente. Mire, aquí, por ejemplo, en el crédito adicional no se ha contemplado ni siquiera poder analizar cómo poder llevar adelante una verdadera gestión de políticas públicas que garantice el dinero que sea requerido para poder llevar a cabo todas las estaciones de bombeo y de potabilización que requiere el IDAN. Entonces,
yo lo que creo que es penoso en este día no solamente es la irresponsabilidad manifiesta del Ministerio de Economía y Finanzas y quien lo dirige, que evidentemente está alejado de la realidad, pero yo lo que creo que es sano que los ministros de Estado que tengo aquí, al que lamentablemente no les puedo dedicar el tiempo que quisiera para poder hacer preguntas sobre los millones que estamos aprobando, reflexionen sobre cómo aprueban un crédito adicional. Porque al final, este es dinero del país que no está llegando a solucionar problemas concretos que el país está enfrentando. Porque al final tenemos que tener algo claro, que yo lo sé. Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Pero cuando yo le doy preferencia a techos de esperanza, cuando yo le doy preferencia a saldar deudas con empresas condenadas por corrupción, cuando yo le doy preferencia a no cumplir con el ahorro, cuando yo le doy preferencia a seguir abultando la planilla mes con mes y no puedo responder, por ejemplo, con los internos del Ministerio de Salud, cuando no puedo responder con el oncológico, que hace una semana se fue la luz, hace una semana no había los medicamentos, es cuando se pregunta, válgame, el gobierno cómo lleva a cabo la clasificación de los recursos, porque repito, no hay para todo el mundo.